Listo, ahora sí, buenas noches a todos. Gracias por estar acá en este espacio. Yo me presento, soy Luz María Correa, soy la coordinadora del área de formación en Sono, el Centro de Musicoterapia. Para los que no conocen Sono, sí, Sono es un centro de musicoterapia que se creó hace más o menos 8 años, a la cabeza de Mark Ettenberger. Él es el director de Sono. Varios de los compañeros trabajan en el área hospitalaria, que es donde pues ofrecemos la práctica de esta disciplina. Y pues también tenemos abierto este espacio de formación para los que quieran conocer más y adentrarse en lo que es la musicoterapia. Pues ofrecemos estos espacios en los que pueden conocer y adentrarse en los métodos y abordajes de lo que es este mundo de la musicoterapia. Y pues si ya quieren profundizar mucho más, acá en Colombia se ofrece la maestría en musicoterapia en la Universidad Nacional. Entonces, bueno, en esta ocasión estamos con Diego Alejandro Torres. El, bueno, Diego, lo voy a leer acá. Diego es psicólogo, es magíster en musicoterapia de la Universidad Nacional de Colombia. Hace 11 años es docente de la maestría en musicoterapia de esta universidad. Ha sido asesor del Ministerio de Cultura para la creación del Diplomado de Creación Musical y Atención Psicosocial Comunitaria. Desarrolla procesos de reintegración comunitaria y construcción de paz con diversos sectores de Colombia en territorios afectados por la violencia. Su trabajo está orientado en conocer el uso y las prácticas de salud y bienestar que se experimentan en el ritual de Yagé y el uso de la música dentro de este ritual. Su pasión es la musicoterapia receptiva en los abordajes vibroacústicos. Entonces, buenas noches, Diego. Bueno, Hola, eh, buenas noches. vale, entonces para la dinámica pues, de esta charla, yo tengo unas preguntas, ¿sí? Para que ustedes conozcan un poco lo que es los estados receptivos y el uso de los cuencos tibetanos, ¿sí? Y pues a lo largo de esta charla, si les van surgiendo preguntas, pueden desactivar el micrófono y hacer su pregunta, o la pueden escribir por el chat y ahí vamos leyendo. ¿Listo? La idea pues es que ustedes se empapen un poco más de lo que es este tema, y pues también para que sepan que el próximo domingo 9 de octubre vamos a hacer el taller de introducción a la vibroacústica aplicada en cuencos tibetanos. ¿Listo? Entonces, bueno, para iniciar, Dieguito, la primera pregunta es: ¿cuál es el origen de los cuencos tibetanos? Bueno, muchas gracias, Luz. Buenas noches a todos. Acá contento de compartir este espacio nuevamente con Sono. Mm, voy a responder esta pregunta también introduciendo el tema de los estados receptivos. Creo que lo más chévere como de repetir estos espacios con Sono y de seguir compartiendo al menos estos abordajes, estas maneras de entender la música, la musicoterapia, los sonidos, pues que estos encuentros y estas charlas siempre dejan como buenas reflexiones de los grupos con los que se comparte y hoy quiero compartir con eso. La última charla, yo me llevé algo que al menos para mí me dejó como mucha resonancia, mucho como aprendizaje también, acerca de como de la importancia de, bueno, por un lado de saber qué es lo que hacemos, ¿sí? Pero por otro lado también como de estar muy sensibles a encontrarnos como si fuera la primera vez con algo. La última vez que tuvimos la oportunidad de hacer un taller de cuencos, algo que pues, lo que les digo fue lo que más me dejó, fue esa oportunidad donde uno se encuentra por primera vez con algo y uno puede tener un montón de imaginarios, de ideas, de referencias, de incluso de experiencias, de dónde ha usado, de dónde se han usado, de cómo lo han usado con uno.
pero les voy a compartir un poquito mi experiencia. La primera vez que yo me acerqué a un cuenco tibetano fue en una feria de exposición de la India. Y entonces venían unas personas como con una postura, casi que tú los ves y yo pensé que eran personas pues muy espirituales, ¿sí? Como personas vestidas de naranja y de amarillo. En ese momento pensé que eran personas, digamos, como del budismo. Luego supe que no, que eran personas devotos Hare Krishna, y también a veces utilizan este tipo de colores en sus ropas. Y tenían un montón de cuencos encima de una mesa. Y cuando yo me acerqué allá, yo cogí el instrumento y les pregunté si lo podía hacer sonar y bueno, la persona que estaba ahí inmediatamente no me supo dar una respuesta, me dijo, espera un momento, yo pregunto. Y le preguntó como a la persona que conocía de los instrumentos y le dijo que sí, que está bien, que lo podía hacer sonar. Y yo, pues como había visto en videos en YouTube y bueno, en la red que les daban vueltas, pues yo cogí y le di vueltas y oh sorpresa, pues yo cogí y le di vueltas para el lado izquierdo y esta persona se me acercó como si yo estuviera haciendo lo peor que pudiera haber hecho con un cuenco tibetano y me dijo como no, por favor, no lo frotes hacia el lado izquierdo porque generas algo que no se debe hacer, si lo desarmonizas y no generas bienestar. Y yo, oh, pues claro, en ese momento que no conocía, que no estaba tampoco metido en el mundo de la musicoterapia, eso fue hace más de 15 años, pues yo me llevé esta impresión, esta sensación de que estaba haciendo algo pues muy indebido. Eh, y ese fue algo que a mí me marcó de muchas maneras. Entonces, cuando yo me acercaba como a otros espacios donde habían personas que tenían cuencos o cuando estuve en otro tipo de rituales donde habían personas que utilizaban estos instrumentos, yo por esta experiencia que tuve, los vi muy distantes de mí, como algo muy sacro y algo a lo que pues debía ser de alguna manera como iniciado, introducido o formado. Eh, Llegó el momento en el que se vino este tipo de experiencias de la musicoterapia acá a Colombia. Esto fue pues después del 2014, ¿sí? Yo conozco estos abordajes y conozco esta manera de entender la musicoterapia en un congreso mundial de musicoterapia en Austria, donde tengo la oportunidad de conocer a Jorge Saín, que es la persona que trae este tipo de formación en realidad al mundo, que es la persona que dice como, ok, los cuencos tibetanos se pueden utilizar en la musicoterapia y se pueden utilizar en los abordajes vibroacústicos. Y, y entonces ahí empiezo yo como a acercarme de una manera ya muy distinta como a estos instrumentos, mucho más como desde un conocimiento desde la musicoterapia específicamente, pero también empiezo a buscar ya por mis propias posibilidades, fuentes, bases de datos. Bueno, vamos a ver y a entender un poco de verdad de dónde es que viene esto. A mí me genera mucha curiosidad y ambivalencia como los orígenes de los instrumentos, porque digamos como un instrumento al que yo le he dedicado muchos años de mi vida, el estudio, que es el charango, en Latinoamérica pues tiene peleas así súper avivadas de que el charango es peruano o es boliviano, así como, y de que es de un lado y que es del otro, y que viene de esta guitarra o que viene de este otro instrumento, etcétera, y hay discusiones en foros y en congresos de charango donde la gente pues, se quita las vestiduras exigiendo que es que la forma es esa. Y yo voy a compartir una que a mí me conectó mucho. ¿Sí? Voy a compartir una que de verdad me dejó mm, como una sensación muy grata. ¿Sí? En el mundo existe, bueno, supongo que todos tienen claro como dónde queda el Tíbet, allá en los Himalayas, en el norte, como allá muy cerca al pico de montaña más alto del mundo que es el Everest. Eh, y antes de la invasión china, mmm, había como una forma muy distinta de relacionarse, al menos desde ese mundo del budismo. Y una de esas formas, antes incluso de que llegara el budismo, era un tipo de chamanismo que se llamaba Bon. Y ese chamanismo, que era la religión existente en ese territorio del mundo antes de que llegara el budismo a ese territorio del mundo, que tiene una influencia grandísima con el chamanismo de toda esa región del mundo, ¿sí? De toda esa región de los Alpes, de allá, de los Alpes, de los Himalayas, de toda esa región que conecta con Rusia, de toda esa región que conecta con el norte de la India, está muy permeada por ese chamanismo Bon. No sé si alguno de ustedes de pronto
han escuchado hablar de una corriente de budismo que se llama budismo Bon. Pues es el sincretismo entre ese chamanismo y la llegada del budismo. Y luego ese chamanismo pues se va desapareciendo, se va perdiendo y pues queda instaurado el budismo, ¿sí? Hay muy poca información de, digamos, como de esa transición de una condición espiritual a otra, pero lo que sí se sabe pues es que no hubo violencia, ¿sí? No fue una cosa pues como las cruzadas, donde pues el que no creía en la cruz pues, se era aniquilado, pero sí hubo un sincretismo muy profundo, donde se combinaron a niveles muy sutiles durante muchos cientos de años las prácticas del budismo con el chamanismo bueno. Entonces ustedes encuentran referencias espirituales también como el budismo esotérico, que es una corriente que nace del budismo tibetano, de ese sincretismo del chamanismo previo a la llegada del budismo allá. Y entonces hay una charla súper bonita de un monje tibetano, de un lama, que es el guardián de 3 cuencos tibetanos milenarios que hay en 3 tipos de monasterios en el Tíbet. Allá no se llaman monasterios, sino lamasterios. Y hay un momento del año donde este guardián puede acceder a ellos a hacerlos sonar, y donde la gente que está ahí a su alrededor puede disfrutar, puede gozar de estas experiencias, digamos, como de ser testigos de este sonido, de estos cuencos que tienen pues cientos de años. Y en una charla de estos investigadores del origen de los instrumentos, le preguntan a este monje guardián que cuál era el origen de los cuencos tibetanos. Y entonces él llega y pues sonríe. Dice, pues origen como tal, es difícil saberlo, porque pues al menos en nuestros libros y los que están vigentes todavía, porque este monje está vivo todavía, eh, pues hay algunas cosas, hay algunas fuentes, pero hay 2 mitos de creación de los cuencos tibetanos. Cuando empezaron a llegar los budistas, los... ¿verdad, Chicho? ¿Qué? Pues, Chacho dice que a trae. René, eso. Cuando empezaron a llegar los budistas a esta región, eh, pues los monjes tienen como unos preceptos, unas renuncias, ¿sí? Dentro de esas renuncias, esos preceptos de sus prácticas espirituales está, por ejemplo, vivir de la caridad. Y entonces se dice que estos cuencos primeros, estos cuencos que tienen cientos de años, que están vigentes todavía en 3 lamasterios, pertenecieron a unos monjes que fueron iniciantes de esta práctica del uso del sonido en esta zona del mundo, y que lo utilizaban como para 2 fines: para recibir el diezmo de la gente, ¿sí? Que en ese momento pues no era necesariamente dinero, sino pues comida, agua, alimento o cosas de valor que le significaran a ese monje para poder vivir o poder, sí, como poder sostenerse. Eh, y algo que a mí me conectó mucho de lo que este monje comparte es lo que hace que estos instrumentos tengan estas cualidades de sanación, es la presencia de la energía de estos monjes compartiéndolo, usándolo, teniéndolo en sus manos todo el tiempo, todos los días de su vida hasta que llegó el momento de su muerte. Entonces, dentro de esta creencia también pues está la creencia de las memorias y de la energía y de la forma en la que se graban las energías y las memorias en todo. Entonces, una de esas explicaciones es esa. El origen de los cuencos tibetanos se utilizaban como platicos de recibir ofrendas o incluso de tener su comida, donde estos monjes pues podían abastecerse de lo que la gente les daba como caridad. Ese es uno que a mí me conecta mucho. Y es uno que me conecta mucho también porque pone algo de base que, al menos en mi experiencia, después de este primer encuentro con los cuencos, donde yo sentí que hice algo que estaba completamente fuera de la norma, se teje, y es la importancia de la relación con el instrumento. Entonces hoy día soy un creyente de que en sí mismo ningún instrumento, así sea un cuenco tibetano, es sagrado. Lo que es sagrado es la relación que tejemos con ese instrumento. Lo que es sagrado es el tiempo, la forma, la condición, la estructura en la que nosotros compartimos con ese objeto, y cómo ese objeto nos representa, nos acompaña, nos identifica
nos permite estar en contacto con otras personas o con nosotros mismos, y es ahí donde voy a conectar esto con los estados de receptividad. Los estados de receptividad son tal vez el mensaje más profundo de estas corrientes espirituales del budismo, ¿sí? Que tienen que ver de muchas maneras con la posibilidad del silencio, ¿sí? Donde el silencio no necesariamente es la ausencia de sonido, ¿sí? Sino donde el silencio se vuelve un estado en el que nosotros estamos en disposición a experimentar otras cosas que solo podemos experimentar cuando no estamos diciendo nada en nuestra voz y cuando nuestra mente deja de pensar en palabras y empieza a sentir lo que estamos sintiendo. En un primer momento, pues lo que siente nuestro tacto, nuestra temperatura. Hagan ese ejercicio en este momento. Sea donde sea que estén, comencemos por el tacto. Identifica si donde tú estás sientes frío, o sientes calor, o si sientes tensión, o si sientes relajación, o si tu sentido del tacto te permite tener la experiencia de ser sensible a la ropa que tienes puesta. Este es tu primer movimiento, es nuestra primera entrada a los sentidos. ¿Sí? Luego identifica si tú ves algo. Si tú estás viendo algo, identifica qué ves. ¿Ves personas, ves objetos, ves colores, ves figuras? ¿Qué estás viendo? Simultáneamente, mientras vas viendo, recuerdas que también puedes sentir, sentir en tu tacto. Y así vas con tu oído, despiertas en este momento la sensibilidad de tu oído. ¿Cuántos sonidos logras percibir en este momento? Y simultáneamente, mientras estás escuchando, estás dándote cuenta que también estás viendo figuras, formas, colores y que también estás sintiendo temperatura, tacto, contacto. Luego pasas a tu olfato. Empiezas a identificar el lugar donde estás, a qué te huele, si logras identificar todos los olores que hay en ese espacio. Mientras vas escuchando todo lo que puedes, mientras vas dándote cuenta de lo que ves, mientras vas sintiendo lo que sientes. Y terminas en el sentido del gusto. Esto lo estoy haciendo súper rápido, pero la experiencia es esa, ¿sí? Donde no se trata justamente de callar tu mente, sino de darle un nuevo tipo de experiencia a tu mente. Y esto es justamente lo que se supone que hacen los cuencos y la musicoterapia vibroacústica específicamente. Sensibiliza a un estado de receptividad, que es a través del tacto y a través del sonido, ¿sí? Eso como, digamos, como sentidos primarios. Pero el sentido, tanto del oído como del olfato, tienen conexiones neurológicas muy sensibles, van directamente al tálamo. Son los únicos dos órganos sentidos sensoriales que se conectan directamente con nuestras emociones, que no necesitan pasar acá por la frente, por el prefrontal, para que nosotros digamos, estamos viviendo esto, está pasando esto. No, tú puedes estar en un estado muy de angustia, o puedes estar incluso en un estado muy alterado de conciencia, o puedes estar en una borrachera en la que tú no identificas nada, pero tú escuchas el sonido de una persona que es conocida para ti, o llega a ti un olor que es conocido para ti, y inmediatamente tú vas a tener una conexión a la realidad con eso, ¿sí? Esto tiene que ver a niveles muy sutiles con el estado de presencia, con los estados de receptividad, que, sabiendo cómo se hace, jugando de la manera adecuada con los instrumentos, con los cuencos y con el sonido, podemos despertar en nuestro cotidiano. Podemos despertar en 5 o 10 minuticos diarios que nos podemos regalar con este tipo de sonoridades. Eso podría compartirte como el origen de los instrumentos, de esos instrumentos, al menos una historia y un mito de creación de algo que a mí me conecta mucho, como también en la práctica y en la forma en la que yo acompaño procesos de información y donde yo también Mm, descubro pues la historia de los cuencos. sí, súper interesante, muy profundo. Bueno, entonces, pues siguiendo, digamos, la línea de, pues del tema que es vibroacústica, también si nos puedes contar qué es la vibroacústica y cómo se teje con estos instrumentos, con los cuencos tibetanos. Ok. Bueno, mira, la vibroacústica es un estudio específico de la vibración y del sonido, ¿sí?
y de cómo esto es una experiencia fisiológica, de cómo esto es una experiencia somática. Eh, Hay muchas maneras de entender la vibroacústica. No voy como a hablar mucho en detalle de esto, pero voy a Mm, hablar del ser humano que fue el detonante de este tipo de estudios. ¿Sí? ujú, Hay un señor que se llamó de apellido Thierry, ahora mismo se me olvida su nombre. Él era de origen alemán, si no estoy mal, y él tiene un caso de una persona que escuchó toda su vida, que tuvo su sentido de la audición toda su vida. Y ujú, esta persona perdió su audición paulatinamente hasta quedar completamente sordo, ¿sí? Porque tuvo una meningitis cerebral. Este caso es reportado en el 59. ¿Sí? Y a los 59 años de edad de este señor que se llamaba Pearson Sutermeister, entonces debe ser alemán, eh, este señor empieza a ir a los conciertos de ópera y empieza a ir y a ir y a ir sobre todo a los lugares donde se tocaban los órganos. Hasta que este señor, Thierry, le pregunta, lo conoce y le pregunta si usted es sordo, ¿por qué asiste a este tipo de espacios? Y bueno, el señor le comentaba que efectivamente que él era sordo, pero que descubrió que yendo a este tipo de formatos de escucha musical de gran formato, óperas grandes, o cuando iba a donde habían los órganos de las iglesias, los órganos antiguos de las iglesias, él podía experimentar la vibración. Y su órgano principal de sensibilidad, su órgano principal, su antena principal receptora de la vibración era toda su espalda. Y el órgano que menos le permitía sentir la vibración era su cabeza. Entonces, pues, ujú. oh sorpresa, ahí empiezan como a decir, ok, bueno, entonces, bueno, la música, pues la música es vibración, ¿sí? Entonces hay cierto tipo de vibraciones que no necesitan ser filtradas por nuestro sistema auditivo, pero que son filtradas por nuestro sistema táctil. ¿Sí? Entonces empiezan a hilar más en detalle qué es lo que pasa, qué es lo que genera, qué es lo que hace esto. Entonces hay un señor, ese sí es muy famoso en la musicoterapia, que se llama Olaf Skille. Eh, Esto después, si quieren, se los podemos compartir también a los que mandaron sus datos ahí en Sono para que tengan como información para mirar un poco más. Esto es una charla introductoria y una conversación, entonces rico también si en algún momento ustedes conocen también de este mundo o si quieren, o si algo que estoy hablando yo les suena gringo, suena raro y no lo entienden, también levanten la mano o abran el micrófono. Pero este señor Olaf Skille entonces empieza a decir, bueno, entonces si los sonidos y toda esta vaina pasa así de esta manera, pues entonces yo puedo jugar con las vibraciones. Y entonces empiezan a crear cierto tipo de dispositivos de gran formato para jugar con bajos, con cuerdas que daban unas frecuencias muy bajas y muy sostenidas en el tiempo, hasta que luego, bueno, se meten con la electrónica y con los dispositivos que pueden generar rangos de frecuencia por tiempos indeterminados para ver qué era lo que pasaba en los cuerpos de las personas, donde no era necesario que tuviéramos la facultad de la escucha para poder entrar en cierto tipo de estados, en cierto tipo de sensibilidades, en cierto tipo de relaciones con salud y bienestar. ¿Sí? Básicamente eso es como las gafas que se ponen estos primeros investigadores. Y ahí nace como esa rama de la musicoterapia y del estudio del sonido y de la vibración, de la vibroacústica de este señor. Eh, Me preguntaste eso y ¿qué más me preguntaste? Ah, ¿Y de los cuencos, cómo de se los teje cuencos, con de el los tema de cuencos. los cuencos? Sí. Ya, pues el cabezazo de los cuencos es de nuestro amigo argentino Jorge Saín, que pues de verdad él tiene como, no sé, una revelación, algo en sus estados de meditación, dice como, lo tengo. Eh, Normalmente la musicoterapia vibroacústica, o bueno, los dispositivos vibroacústicos son dispositivos muy grandes o son dispositivos que dependen de un sistema electrónico. ¿Sí? Y pues los cuencos son instrumentos que hay algunos también muy grandes, hasta de 1 metro de ancho, pues, pero en general
tú puedes tener cuencos que generan rangos de esta sensibilidad de vibración y de generar ondas muy bajas para que no necesariamente las estemos escuchando en nuestros oídos, sino las estemos sintiendo desde nuestro sistema táctil, nuestra espalda, nuestro cuerpo. Y entonces él dice, bueno, si nosotros podemos hacer la transición de estos dispositivos electrónicos y de estas maneras que hay de entender toda la vibración desde la vibroacústica, las llevamos a estos dispositivos que digamos son de un alcance más inmediato, más natural, más fácil de transportar, no depende de que haya electricidad en un lugar o en otro, yo lo puedo llevar a cualquier lugar del mundo. Además, pues tienen una duración, digamos, prolongada, indeterminada, porque pues para que se dañe un cuenco tú tienes que tener la intención de tirarte un cuenco, porque pues son instrumentos que una vez los compras te van a durar hasta que seguro que viven más que tú. Eh, entonces, ahí es donde nace, es la tesis de la licenciatura de musicoterapia de Jorge Saín, de él pensarse este tipo de instrumentos en la forma en la que se puede abordar desde, al menos desde lo que, de lo que decía hasta ese momento la musicoterapia vibroacústica. Ya. Aquí Y José bueno, Valenzuela nos dice que nos recomienda buscar información sobre Evelyn Cleñi, Clini. percusionista sorda, escucha con sus pies descalzos. Gracias, José. Ok. Bueno, esta pregunta de pronto para conocer pues tu opinión personal, porque hoy en día está como muy de moda el tema de los cuencos tibetanos, ¿no? Y el uso de los cuencos tibetanos, y está el tema del sound healing y sonoterapia. En este caso, pues es el abordaje de la musicoterapia receptiva, ¿sí? Si me corriges. Eh, entonces, ya tu opinión personal, ¿ves alguna diferencia o digamos en qué se destacaría esta que nosotros, el abordaje de nosotros, que es desde la vibroacústica aplicada? Ujú. Pues mira, yo hoy día, sobre todo hoy día, ya después de llevar un tiempo ya muy como metido y dedicado a la musicoterapia, creo que en general la salud y el bienestar que se generan alrededor de la música no son un terreno fértil exclusivo de la musicoterapia, ¿sí? Eh, Ujú, o sea, la musicoterapia no le pertenece el poder de sanar o de generar experiencias de salud y de bienestar a través de los sonidos, ¿sí? Eso es algo que le pertenece a la música. ujú, Sin embargo, en la musicoterapia, y esto pues es la, digamos, como la razón también por la que yo abogo mucho por este camino, eh, pues hay unas formas de entenderlo y hay unas formas de hacerlo. Y creo que es la parte más responsable de cada uno de nosotros, como conocer cuáles son nuestros propios límites y si uno quiere expandir esos límites, pues tocar más puertas, averiguar más cosas, conocer de otras personas, conocer de otros lugares, conocer otras personas que hacen lo mismo, que trabajan de la misma forma o que trabajan con los mismos instrumentos para conocer sus experiencias. ¿Sí? Yo en mi experiencia trabajando con los cuencos tibetanos he tenido pues varias situaciones. Mi formación de base es psicólogo y pues estoy dedicado también mucho como a la práctica privada, clínica, eh, y eso, digamos, como que me da cierto tipo de ventaja como en cuanto a qué puede pasar, porque a veces las experiencias somáticas de la sensación del sonido y de la vibración y generan una apertura como a lugares muy profundos de la mente y de la historia de nuestra vida. Entonces es importante que las personas que estemos trabajando con este tipo de dispositivos, con este tipo de sonidos, o que nos queramos meter como al mundo de la salud y el bienestar, desde el uso de la música y el sonido, pues sepamos nuestros límites y sepamos también cuáles son los recursos que tenemos para acompañar a las personas. Y creo que es lo más ético que nosotros podemos hacer. Y la musicoterapia vibroacústica tiene como unos pasos muy, 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 como muy claros que tienen que ver también pues con
los estados de presencia, con los estados de receptividad, con la manera en la que uno puede ir observando qué pasa físicamente con el cuerpo de las personas durante la experiencia, con saber cuáles son los tiempos en los que tú puedes dedicarle como a experiencias donde tú sabes que no te vas a llevar a una persona pues a un nivel de profundidad donde va a ser luego más complicado, donde vas a necesitar más tiempo para poderla acompañar a que esté bien en sí mismo, en sí misma, en sus cinco sentidos, para que salga del espacio de la experiencia y del lugar y no vaya a salir pues como si no estuviera en su propio cuerpo y le pase de pronto algo por ahí caminando o yendo con un transporte. Creo que son las cosas más valiosas de conocer, y en ese sentido creo que la musicoterapia receptiva y la musicoterapia neuroacústica tienen caminos muy claros, muy claros de cuáles son como los pasos que tienes que mirar. ¿Qué pasa cuando una persona empieza a respirar así? ¿Qué pasa cuando a una persona se le empiezan a mover los ojos así? ¿Qué pasa cuando se presentan movimientos involuntarios en el cuerpo así? Porque nadie, nunca, en ningún tipo de experiencia llega de 0 a 100 en ningún momento. Nunca. Todas las experiencias que generan, digamos, como estados muy profundos, estados regresivos, estados de disociación, estados donde yo siento que no soy yo mismo, nunca pasan de 0 a 100. Es importante que uno como conocedor de este tipo de experiencias sepa cuál es el paso a paso, cuáles son las cosas que uno debería ir cuidando, mirando, revisando, de lo que es importante ver en el cuerpo de las personas para uno pues tener la certeza de no llevar a nadie a donde uno no está preparado, a donde las personas no quieren ir, ¿sí? En ese sentido, la musicoterapia receptiva y la hidroacústica tienen mucho que aportar, ¿sí? Ujú. Eso te podría decir. La musicoterapia receptiva, a ver, de pronto para dar una introducción aquí a todos, la musicoterapia es una gran casa, pongámoslo así con esta imagen visual. Es una casita y dentro de esa casita hay cuatro habitaciones principales, que son las formas en las que los musicoterapeutas trabajamos. Bueno, esto es como un lenguaje mundialmente aceptado. Hay otras formas de entenderlo, pero este es un lenguaje mundialmente aceptado. Existen 4 tipos de experiencias o formas de hacerlo. La una es improvisando, ¿sí? Entonces nos encontramos acá con Nora Marínez, que está ahí conectada con el video y con otras personas, y entonces dijimos, listo, Nora, vamos a hacer música ya en este momento, lo primero que sea. Y entonces Nora empieza a hacer su música allá, yo empiezo a hacer mi música acá, y yo la acompaño, y ella hacemos lo que ella esté queriendo expresar con su música, pero no es una canción compuesta, no estamos buscando componer una canción, no es una canción que ya antes conoce, no, estamos improvisando música. Entonces ese es un tipo de experiencia, esa es una habitación principal de esa casita. La musicoterapia de improvisación o las experiencias de improvisación o el modelo de musicoterapia de improvisación. Otra casita son las experiencias de composición o los métodos de composición. Ahorita dije modelos de improvisación, no. Hay abordajes, pero este es el método. Estamos hablando de como si nosotros fuéramos albañiles, entonces hay 4 formas de ser albañiles. Una es la improvisación, la otra es la composición. Entonces, ay, no, mira tan chévere esto que dijo Nora en su improvisación. Entonces, ven, Nora, repitamos esto que tú dijiste, repitamos esto que tú tocaste aquí, esto que tú cantaste, esto que tocaste en el piano, en la guitarra o en los instrumentos. ¿Y te gusta esto? Sí. Entonces Nora dice, sí, no, sí, me encanta. Listo. Entonces empezamos a trabajar sobre ese motivo, sobre esa idea y llegamos a una composición. Esa es otra forma de trabajo, esa es otra habitación principal. Hay otra habitación principal que se llama recrear canciones, recreativo, experiencia recreativa o método recreativo. Y en esa vamos a utilizar música que ya ha sido compuesta, que puede ser con letra o instrumental, y vamos a hacerla acorde a nuestras posibilidades musicales. Entonces Nora dice, no, yo soy una guitarrista, pero a mí no me pida que cante o que toque piano, entonces Nora se escucha la canción y Nora la saca en su guitarra. O Nora dice, no, yo no toco guitarra, yo en realidad lo que yo hago es cantar y tocar piano, entonces Nora toca el piano y la canta y sacamos la canción de, no sé, la que quiera Nora. Entonces, algo que signifique para la vida de Nora, algo que estemos buscando trabajar en su proceso de búsqueda en cuanto a su objetivo de tratamiento, etcétera. Y está la última experiencia o el último método, la última casita, la última habitación principal de esta casita, que es la experiencia o el método receptivo, que es tal vez el imaginario con el que más asocian las personas que no conocen de la musicoterapia a la musicoterapia. Entonces eso que la gente dice como, oiga, venga, usted que estudia musicoterapia, dígame cuál es la música que yo puedo utilizar para dormir, cuál es la música que me ayuda a mí para esta depresión. Y pues, oh sorpresa, no hay fórmulas. Pero
Este tipo de experiencia sí tiene algo muy chévere y es que tú vives, te comportas, imaginas o te relajas o haces un montón de cosas en la experiencia, digamos, del contexto terapéutico, en el lugar de la sesión, en el consultorio o en el taller, pero tú no estás haciendo música. Tú puedes bailarla, tú puedes moverte, tú puedes dibujar, tú puedes crear cosas, tú puedes incluso modelar arcilla, modelar plastilina, o puedes sencillamente tenderte en una camilla o en una cama o en un mat y dejarte ir, y dejarte envolver y dejarte llevar por la música, y eso es lo que llamamos experiencia receptiva. Entonces, ahora sí vamos a hilar más pequeño. Salgámonos de la casa de la musicoterapia y pensemos que el método de experiencia receptiva es la casa. Dentro de esa casa de la experiencia receptiva hay muchas habitaciones y una de esas habitaciones son los abordajes vibroacústicos. ¿Listo? Entonces ahí para que vayamos teniendo al menos en imagen esa claridad. De lo macro a lo micro. De lo macro musicoterapia, musicoterapia receptiva, musicoterapia vibroacústica, abordajes vibroacústicos. Dentro de esa gran casa, luego nos salimos de ahí, dentro de esa gran casa de la vibroacústica, entonces tenemos varias casas y una de esas casas son los cuencos tibetanos. Esto es de lo que estamos compartiendo hoy. Ujú. Sí. Bueno, mm, no sé. Ah, bueno, por acá hay una pregunta de Michelle Rosso. Si deseo adquirir un instrumento de estos de sonidos tibetanos, ¿qué debo conocer con anterioridad? ¿Algunas normas o pasos para usarlo adecuadamente? Eh, pues, bueno, hay varias cosas interesantes en tu pregunta, Michelle, ¿sí? La primera es lo que significaría para ti un uso adecuado del instrumento, ¿sí? Eso sería para mí lo más importante para poder responder tu pregunta. Yo normalmente te devolvería esto de la siguiente manera. Va a depender para qué quieras tu instrumento, ¿sí? Entonces, hay muchas personas que llegan a este tipo de formaciones porque son personas que acompañan meditaciones o porque son personas que tienen mucha relación con los sitios de yoga o porque son instructores de yoga o porque son personas que se dedican al Reiki o porque son personas que se dedican a acompañar procesos de sanación, llámalos como quieras, terapia, psicoterapia, psicoanálisis, desde cualquier punto donde te quieras parar del mundo amplio de la terapia. Y pues cada persona lo utiliza para unas cosas diferentes. Entonces, creo que para poder responder bien tu pregunta, necesitaría yo al menos saber eso, para qué tú las quieres, para qué tú quieres utilizar los cuencos. Si tú quieres utilizar tus cuencos para acompañar una meditación, o si tú quieres utilizar tus cuencos para acompañar una clase de yoga, o si quieres utilizar tus cuencos para trabajar condiciones específicas. ¿Sí? Ah, bueno, como medio de meditación personal. Listo, como medio de meditación personal, entonces yo te animaría a que compres cualquiera, porque a menos que tú vayas a meditar específicamente en el sonido, cualquier sonido de un instrumento tibetano de cuenco, grande o pequeño, te va a servir. ¿Sí? Hay unos que son los de sonidos más agudos, que exactamente dice, si es más agudo, entonces te genera activación. Hay unos que tienen sonidos más graves, que normalmente son los más graves, son los más gordos, perdón, los más grandes, los de mayor diámetro, que son los que generan relajación. Pero aquí no hay fórmulas. Entonces, mira, tú puedes tener un instrumento muy grande y muy corto, 25 centímetros de diámetro, 30 centímetros de diámetro. Pero si tú coges instrumento, como si fuera una batería o un pandeiro de capoeira o una pandereta de iglesia, pues no te va a generar nuestra relajación, ¿sí? Y lo mismo pasa con el cuenco pequeño. Tú tienes un cuenco pequeño que si tú percutes o frotas así en vuelticas, te puede generar un sonido celestial que te puede permitir un estado de introspección. Pero si tú lo coges y le das, y le das, y le das, y generas el agudo y el agudo y el agudo por un tiempo prolongado, pues eso no te va a generar un estado de receptividad agradable, te va a generar mucha activación, te va a generar estrés, te va a generar como, por favor, calla ese cuenco. Entonces,
Además de saber cuáles son los tipos de cuencos y qué generan, pues también es importante que conozcas cómo usarlos, porque pues ese es el otro detalle, ¿sí? Cómo yo puedo utilizar un cuenco grande que genera ondas de frecuencia muy bajas y que me genera más bien como una envoltura, o cómo puedo yo utilizar cuencos más pequeñitos que me generan muchos sonidos agudos y mucha activación en mi mente. Va a depender de cómo los puedes usar, y para eso pues bueno, hay muchas maneras. No es el foco de esta charla, pero pues podemos hacer en algún momento charla, o puedes hablar también al final del taller con Luz María para que vengas y te formes. Eso. Jessica Belandia, hola, disculpa ante tarde, pero por favor me podría Sí. resumir el objetivo puntual y qué aprendemos en el taller. Ah, ok. Y si nos puedes contar de qué va a tratar el taller. Ok, Ajá. tú hablas del taller del Del sábado, listo. domingo. Del domingo, perdón, yo quedé en Domingo, sábado. sí. Ajá. Em, el taller tiene por nombre Introducción a la Vibroacústica aplicada en cuencos tibetanos. Cuando hablamos de vibroacústica aplicada, es que no nos vamos a dedicar a hablar de la historia de la vibroacústica y de toda la física que hay detrás de la vibroacústica. Vamos a tocar algunos temas, sí, que son importantes para que tú conozcas como de los aspectos, conceptos puntuales teóricos y científicos en los que se basa esto de la vibroacústica, pero va a estar aplicada en el sentido de tú vas a aprender a usar, que es un poco como hacia donde estaba dirigiendo la respuesta Ujú. de Michael Rosso o Michel Rosso. Eh, Vamos a hablar un poquito más en detalle de la historia de tradición milenaria de estos cuencos, y vamos a hablar en nuestra experiencia propia, o sea, viviéndolo ahí en el taller, cómo es que se utilizan, o al menos se utilizaban, esto de cómo tú puedes utilizar estas sonoridades para generar un estado de meditación que genere una relajación profunda, o para generar un estado de meditación que genere una imaginería. Digamos como que nos vamos a estar moviendo entre esos dos puntos principalmente, ¿sí? Entonces, dentro de eso vamos a poder distinguir, no solamente porque sepamos que suena agudo o que suena grave, cómo escoger un cuenco, ¿sí? Vas a poder sentir los instrumentos. Entonces, tú puedes tener cuencos muy grandes, muy gordos, pero que a veces por su tipo de construcción, por la forma en la que fueron hechos, no generan bajos. Así funciona. Hay cierto tipo de instrumentos que por más grandes que sean y se hacen de una forma específica, no generan esos rangos de vibración baja. Entonces, que tú tengas un cuenco grande y gordo no es una garantía de que tengas un cuenco que genera ondas bajas. Y esto es lo que vas a aprender también. En ese taller vas a aprender a distinguir cómo utilizar unos y otros, pero también técnicamente cómo tú puedes percutirlos, con qué se deben percutir para generar este tipo de sonidos y cómo los puedes frotar. Hay dos formas de hacer sonar esos instrumentos. Percutivo, que es golpeándolo, y frotado, que es dándoles un masaje como en todo su borde, pues. Mm, eh, Creo que para terminar ese taller, sobre todo nos vamos a enfocar mucho como en cuáles son los recursos que tú puedes hacer según tu marco de referencia. Yo que soy psicólogo, tú que eres médico, tú que eres instructor de yoga, o tú que eres músico y lo quieres introducir es a tus experiencias de, no sé, de hacer música en improvisación, o porque te gusta la electrónica, o bueno, hay un montón de caminos. Entonces, en realidad nos vamos a enfocar en el cierre en cuáles son los recursos sonoros de esos instrumentos, para que tú puedas hacer dos cosas: generar estados de imaginación y generar estados de relajación. Eso es. Ujú. Acá preguntan que si el taller es presencial. Sí, los talleres, especialmente estos, son presenciales. Por lo que decía Diego en alguna parte, pues el cuerpo no solamente escucha con los oídos, sino con el cuerpo. La experiencia es muy distinta. Entonces sí es necesario la presencia física, ¿no? Eh, Sí, sí. sí, es necesario. Y de verdad que es necesario. O sea, yo he visto formaciones de estas online, he compartido otros espacios de estos online, y pues no te voy a decir que no sirven, pero tienen limitaciones, ¿sí? Tú Mm. puedes llegar hasta un punto de la experiencia. Hay cosas que solamente la presencialidad permite. Entonces, y por ahora sí, presencial.
Sí, y bueno, también pues para contarles que este taller es introductorio, ¿no? O sea, este tema se aborda mucho más profundo y también en partes para que conozcan y tengan como un pincelazo de lo que es, porque pues el próximo año estaremos planeando una formación más larga, entonces para que pues conozcan de qué trata a grandes rasgos. ¿Sí? Este taller tiene un valor de 220.000 pesos, ¿sí? Vas el domingo 9 de octubre de 9 de la mañana a 1 de la tarde. ¿Listo? Sí, en esa página que acabo de compartir ahí está toda la información. Igual yo también se las compartiré mañana a todos. Eh, y eso sería, se les comparte también pues bibliografía y el certificado de participación del taller. Entonces, pues están todos muy invitados y bueno, pues no sé Bueno, si si tienen alguien más. preguntas, Sí, sí, porque acá muy rico yo hablar de lo que yo conozco y de lo que yo creo, pero seguro que cada uno y cada uno tiene acá una curiosidad y bueno, aprovechemos unos minuticos donde podemos pues abordar algo de lo que, bueno, ya han preguntado cosas, pero si hay alguien más, otras personas que quieran saber algo o que tengan alguna duda de lo que hemos compartido hoy aquí en Sono para ustedes, pues bienvenidos. pues yo tengo una también para que todos conozcan. Eh, si hay contraindicaciones, o sea, si hay o sea, que no sea para cierto tipo de personas. Sí, mira, hay unas, digamos, unas condiciones de base, unas experiencias fisiológicas, sí. Esto está muy relacionado, digamos, como desde el campo médico. En Sí, general, todas las condiciones del dolor son muy buenas como tratamiento desde la bioacústica, pero en general, todo lo que esté en la fase aguda del dolor no es recomendable. ¿Sí? Cuando tú estás en la fase aguda del dolor, quiere decir que así sea mirándote, te van a generar dolor. Entonces debes tener mucho cuidado con hacer uso de este tipo de experiencias, sobre todo de contacto con el cuerpo, cuando estamos en las fases agudas del tratamiento del dolor. También hay que tener mucha precaución cuando trabajamos con pacientes psiquiátricos. Esto, de nuevo, respondiendo a la pregunta de la virtualidad, si tú trabajaras virtualmente, ahí no habría tanto problema. Pero cuando tú trabajas con experiencias de sonido, con un tiempo prolongado, media hora, 40 minutos, la experiencia en sí misma te lleva, dependiendo de cómo hagas la música y de cómo te relaciones con los sonidos, pero tú puedes llevar a una persona a una experiencia en la que se siente parte de todo, como que los límites de su propio cuerpo se vuelven difusos. Y eso para personas, entre comillas, normales, como espero la mayoría de nosotros, es una experiencia muy rica. Así como, wow, sí, me siento parte de todo, soy parte de ti, somos uno y todo. Pero para una persona que tiene un trastorno psiquiátrico, ¿sí? Para una persona que tiene, por ejemplo, una psicosis o una persona que tiene esquizofrenia, esta sensación no va a ser buena, ¿sí? Porque justamente le puede generar un brote psicótico. Entonces se dice que si uno va a hacer este tipo de uso de experiencias con pacientes psiquiátricos, es bueno que los pacientes psiquiátricos estén acompañados de personas que conozcan y con las que sientan mucha seguridad, porque en el momento en el que se empiezan a despertar estas sensaciones, conocer o estar rodeado de personas que le dan seguridad y que conocen, les va a hacer sentir la seguridad. Pero la contraindicación es ten cuidado con los pacientes psiquiátricos. Con la hipotonía también los y como diagnósticos, que es más importante tener cuidado porque en general, experiencias ahí. Aló, aló. Hola. hola, sí, sí, acá te escucho. Se cortó un Aló, poco. aló. Se cortó un poquito, sí. ¿Tú escuchas? Hola. Ay, se fue. Ah, Se le fue el internet. Aquí estoy de nuevo. sí, ¿Aló? listo. Sí. Ay, ¿Me escuchas ahí? sí, Si tú tienes una persona
Si tú tienes una persona hipotónica, ahí me quedé. Si tú tienes una persona hipotónica ¿Qué es y hipotonía? tú, Perdona, primero. hipotonía, hipo es como el prefijo de todo lo que en el campo médico significa muy bajo, ¿sí? Y tónico, Ajá. pues de tono. Entonces, cuando hablamos de tono en el campo médico, en el campo clínico, es esto, miren, esto sería hipertónico, que yo todo el tiempo estoy así como hola, y entonces no logro saludar así como hola, sino hola, sí. Y hipotónico es esto, que yo no puedo hacer ni siquiera el hola. Entonces, Ah, si ya. en general yo tengo hipotonía, que es algo que pasa, digamos, como en adultos mayores, que es algo que pasa también en niños que tienen cierto tipo de condiciones como autismo, y yo introduzco o induzco este tipo de estados de relajación tan profunda, puedo correr riesgos ahí, ¿sí? Porque a veces la hipotonía también está relacionada con baja frecuencia cardíaca o con baja frecuencia respiratoria, y entonces pues no voy a llevar a nadie a la muerte. Eh, Ese es otro de los lugares donde hay como esa contraindicación. Hay uno también que en realidad, aunque no hay mucha investigación, de base se dice no lo hagas, que es con mujeres en embarazo. Y esto es porque, pues, como cuando las mujeres están en embarazo y ahí el feto está rodeado de todo el líquido amniótico, y cuando tengamos la oportunidad de estar en el taller, se van a dar cuenta que cuando ponemos agua en un cuenco, pues el agua genera mucha vibración. Entonces, aunque no hay estudios comprobados que esto sea bueno o malo, la contraindicación de base es hasta que no hayan estudios, no lo hagamos. Hay una última que está reportada desde los años 90, que es el uso de marcapasos. Ahora, esto es una contraindicación genérica como para la vibroacústica, pero pensando en que la vibroacústica se utiliza con dispositivos electrónicos, y es que con marcapasos se cuida no acercar nada que tenga magnetismo. Entonces, cuidemos que nuestros cuencos no se vayan a magnetizar, entonces mejor nos curamos en salud y no trabajamos con personas, con pacientes que tengan marcapasos a nivel de contacto físico. O sea, yo puedo hacer experiencias con cuencos, pero que no tienen contacto con el cuerpo. Ok, listo. Mira acá, pregunta Jessica, ¿ustedes hacen sesiones personalizadas? Sí, es con Diego precisamente. Entonces, si tú Sí, estás interesada, me escribes y te paso el contacto, listo. Marta Ma- pregunta que si se Ujú. necesita algún tipo de formación musical. No, no, Marta, mira que justamente este tipo de instrumentos, y bueno, en general todos los que se utilizan en la musicoterapia vibroacústica, pero sobre todo los que vienen de esta rama, son instrumentos que son como los dispositivos de Apple, son muy intuitivos. Tú los coges y tiene que ser una persona muy desacertada para generar lo que no se puede generar. Pero en general son instrumentos muy intuitivos, que tú te acercas a ellos y pues los vas conociendo y vas a encontrar sonoridades que son muy agradables, pero no necesitas una formación de base para saberlos usar o para lograr tocar, que es tu pregunta. Mal, 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 dice Marta. Mal que no necesites una formación de base, o mal que es mal. Vale, mil gracias. Y acá Diana cuenta de una mujer que en embarazo, a la que se le hizo una sesión de cuencos y se sintió muy mal y que desde ahí ya no soporta el sonido. Entonces, que por qué ocurren esas cosas. Entonces, no sé si responde justamente Sí, mira, o pues mira, pues, hay una cosa que se llama, bueno, es como, hace parte del aprendizaje, ¿sí? Pero sobre todo, como donde nosotros vivimos experiencias que están muy marcadas en nuestro ciclo vital, que para las mujeres obviamente estar gestando es una experiencia muy, muy marcada en su ciclo vital. Entonces seguro que han escuchado también historias de mujeres en embarazo y en gestación que dicen, no, es que yo comí esta comida durante el embarazo y después de que parí, no la quise ni ver. Yo durante el embarazo detesté tal olor, o que comiera tal cosa, o no podía comer brócoli, o no podía comer tal fruta. Este tipo de experiencias pasan a todos los niveles sensoriales. Si tú vives una experiencia que tú llamas desagradable, que esto no lo sentí bien durante un momento tan importante en tu vida como la gestación, generas algo que en psicología lo podrías llamar como un condicionamiento, y entonces dices, no, yo no vuelvo a tocar esto. Estos sonidos me generan. Hay formas
de construir los condicionamientos, pero pues va a necesitar que tu amiga quiera hacerlo. Pero si no lo quiere hacer, ya sencillamente, no, yo estuve en embarazo y escuché eso y no, guacala, pues ya. Mm. Acá pregunta Michelle que en animales o mascotas de compañía tiene las mismas aplicaciones. Y donde dice, ah, ya, sí, Sí, pues no sabría responderte, no tengo ni idea, no conozco casos. Yo tengo animales y pues más allá de que ellos me escuchen tocarlo, no siento ni que ellos generen una resistencia o generen un agrado. No he compartido tanto esta experiencia con ellos como para poderte decir algo. No conozco gente que lo haga tampoco, pero pues puede ser un camino para explorar. Mentiras. En la formación anterior hubo sí, dos como o tres tres. mujeres que Sí, eran médicos veterinarios y sí. eh, ellas sé que me dijeron después que lo estaban utilizando con sus perros y ellas estaban también como en el mundo de la medicina china y a ellas les funcionaba. Entonces, bueno, está lo que ellas han dicho, pero yo no lo sé ni he presenciado esos espacios, pero ellas compartieron eso en la formación pasada. Mm, ¿Qué tal es para niños de 2 años? Jessica, en general para los niños es muy bueno, pero mira, yo he hecho este tipo de experiencias con niños de 2, 3, 4, 5 y 6 años y en todos los casos los niños requieren ser entrenados previamente, ¿sí? Que un niño pueda llegar a un estado de receptividad de quedarse 5 minutos, 4 minutos, 6 minutos en disposición de escucha requiere un entrenamiento, requiere un aprendizaje previo, ¿sí? Si tienes niños de 1 año o menores de 1 año, es algo que es una cosa deliciosa. Yo tengo 3 hijos, una de 7, uno de 5 y una de año y 2 meses. Y con mis 3 hijos, antes del año, ellos eran así como alrededor de todos los cuencos, eso era una piscina para ellos ni se movían ni nada, se quedaban dormidos alrededor de eso. Pero una vez ya empiezan a gatear y empiezan a moverse, que eso ya pues antes del año ya se están gateando y moviendo, entonces ahí ya ellos quieren es hacer lo que uno hace y eso requiere un aprendizaje, requieren de que ellos entren en una disposición de escucha. Yo los he usado y los he usado en un campo, una experiencia de musicoterapia con estos niños de esas edades de primera infancia, pero requieren un entrenamiento previo. bueno, Bueno, pues creo que eso sería. sí, eso sería. Bueno, Muchas muchísimas gracias gracias. a todos. Gracias por quedarse, por escuchar. Y bueno, pues más adelante habrán más espacios, más charlas. Por acá habían preguntado que como es una sesión de musicoterapia, sería chévere, eso da para otra charla también, que la gente Sí. conozca cómo es ese tema, ¿no? Eh, bueno, entonces les estaré compartiendo la información y nos vemos. Muchas gracias. Chao, feliz noche. Chao. Gracias. 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 Con gusto. Gracias.